justo aquí? Diga amén. No somos justificados por nuestras obras, pero que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La Eulanice, que es la madre de la hermana Larissa, a sogra do hermano Celso, y la abuela de la pequeña Sara, madre del Tiago. Aleluya. ¿Qué vamos a decir uno de los tres? Sea bienvenida. Estoy alegre de poder ver a usted aquí, la madre de la hermana Larissa, y ver cómo Dios está usando a esta mujer de Dios aquí. Está una bendición cada día más, con toda la alabanza creciendo, cosa maravillosa. Están cada día mejor, ¿sí o no, hermanos? Sí. Está una maravilla. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús por estos hombres de Dios, mujeres de Dios que Dios tiene levantado en esta clase de nombre del Señor. Quería te invitar a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Mientras tú abres tu Biblia, quiero transmitir el abrazo y el saludo por parte de nuestros pastores en Londres. Como los hermanos saben, yo estaba para retornar, estaba con el billete todo listo para retornar domingo antes del culto, pero yo estoy casi para hacer siempre el contrario, poner primero el billete para el lunes y cambiar para domingo, porque últimamente ha sido de esta manera. Pero que está una maravilla. Hoy fue la fiesta de la multiplicación ahí en Londres. La fiesta de la multiplicación, al donde empezaron 300 nuevos pequeños grupos en todo el ministerio. Vino un grupo de personas del impacto. Ya estamos con nuestra fecha para el impacto aquí, probablemente última semana de agosto. No quiero oficializar, pero que está casi cierto, para estarmos viviendo este tiempo de maravilla. Entonces, ahí en Londres están haciendo fiestas maravillosas, bautismos de gente nueva, y lo que nosotros estamos viviendo aquí todavía vamos a vivir en nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces traigo un abrazo fuerte de parte de Pastor Jackson. Está echando de menos la iglesia, quiere venir lo más pronto posible, está extremadamente liado, ocupado con las agendas en todo el mundo. Pastor presidente de vosotros, Pastor Jackson Antonio, hoy está predicando prácticamente en todos los países del mundo, en todos los continentes, desde Canadá, donde estuvo algunas semanas atrás, Brasil, en los eventos más grandes de Brasil. Él va a estar predicando este año, creo que en noviembre o octubre, sé que es final del año, en la Slavec, es donde se reúne en Brasil cerca de, el último fue 5.000. Pastor Silas Malafaia quería llevar para 7 a 8.000 pastores para estarem sendo ministrados aí, e Pastor Jackson vai ter el privilegio de predicar juntamente com Pastor Guillermo Maldonado. Entonces es una alianza que vamos a estar empezando también cosas grandes de Dios. La razón que yo estuve en Londres semana pasada hasta en el domingo, retorné el lunes por la mañana, que teníamos ahí en nuestra iglesia Pastor Joel Kominski. Pastor Joel Kominski hoy es la autoridad más reconocida en la área de iglesia, de visión de pequeños grupos en todo el mundo. Él es mentor de estas iglesias que yo siempre menciono aquí. Hay una iglesia en El Salvador que se llama Iglesia del Elim. La iglesia de Elim es la iglesia que yo comenté aquí, que el pastor tuvo que usar 5 estadios en el mismo día para poder hacer un culto. 5 estadios de fútbol, porque es tan grande que esta explosión de almas que está pasando ahí. El pastor tuvo que cambiar de estadio para estadio, de helicóptero, para poder predicar en todos. Y Pastor Joel Kominski es el mentor de Pastor Mario Vega, que es el pastor de esta iglesia, y es pastor socio con la más grande iglesia del mundo, que es la iglesia de Pastor David Young-cho en Corea del Sur. La iglesia de David Young-cho, si no estoy equivocado, tiene entre 300 y 400 mil miembros, que está explotando en tiempo de salvación y adoración a Dios. Y Pastor Joel Kominski hace algunos meses también es mentor de nuestro ministerio ahora. Entonces él está instruyendo a nuestros pastores ahí en Londres, incluyendo a mí también. Fue algo así tan maravilloso estar con este hombre de Dios. Y él habló diciendo, él tiene PhD en pesquisas en las áreas de crecimiento de iglesia en Estados Unidos, California, al donde vive. Y él estaba diciendo,
las iglesias que yo conozco que están en el ritmo, están en el trabajo que vosotros están haciendo, es imposible la iglesia no crecer. Entonces se prepare, porque grandes cosas de Dios están por venir. Grandes cosas de Dios están por venir. Juntamente con él estaba la pastora, yo olvidé el nombre de ella ahora, no es Dorothy, es una misionera que trabaja con niños en todo el mundo. Es hoy prácticamente la misionera más involucrada con los niños en todo el mundo, que va y reúne millones de ellos, y que también está dando cobertura a nosotros a partir de ahora. Entonces yo creo, hermanos, que estas alianzas no son por acaso, son alianzas de Dios para bendecir nuestras vidas. Entonces yo traigo un abrazo fuerte. Alguien recibe, dígame, de parte de todos nuestros pastores que están ahí. Siempre que tú fueres a tener la oportunidad, visita nuestra iglesia en Londres para vosotros mirar cuán maravilloso están viviendo ahí las cosas de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta versículo 33. Te quiero invitar, si posible, estarnos de pie para leernos la palabra del Señor en reverencia a la palabra. Tengo una palabra que el Señor ministró de manera muy especial en mi corazón. Versículo 22 adelante. Aquellos que no tienen Biblia pueden acompañar en la pantalla. Aquellos que no tienen Biblia, son nuevos convertidos y desean recibir una Biblia de regalo, busque cualquier uno de los obreros aquí para apuntar tu nombre, para nosotros providenciarnos Biblias para ti. Amén. Es la palabra de Dios que cambia la vida. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él. Y enseguida Jesús forzó a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. La barca con los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre, ¿qué pasa? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya estorbé la sorpresa, que es el título: bailando en la tormenta. Bailando en la tormenta. ¿Puede repetir conmigo? Bailando en la tormenta. No sé cuánto tiempo hace que tú no bailes. Quizás estará oxidado, ¿eh? Pero que esta noche nosotros vamos a bailar en la tormenta. Amén. Mira para tu hermano y diga assim: es fácil, es 2 para la derecha y 2 para la izquierda. Vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, Señor, tu palabra es santa, tu palabra es poderosa para cambiar nuestras vidas. Y Señor, yo quiero pedir a tu Santo Espíritu que pueda manifestar tu gloria, tu poder y tu unción
puede manifestar, Señor Altísimo, tu presencia. Que seamos, Señor Altísimo, impactados, restaurados, renovados por tu palabra esta noche. Señor, somos fallos. Siempre necesitamos de nuestro Padre para nos orientar, para nos corregir, para nos instruir, Señor, para nos consolar, para traer a nosotros una palabra de cura, de liberación, de transformación. Entonces, Señor, tú que conoces a tu hijo y tu hija que entró aquí esta noche, toca a ella de una manera que sea inconfundible el toque de tu Espíritu en la vida de ellos. Así como tú tocó la mía, toca a ellos en esta noche, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Puedes sentar en el nombre del Señor. Jesús, muchas personas, incluyendo principalmente judíos, no creen que Jesús podría ser el Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo fue escrito totalmente para los judíos, al punto que la razón que tú vas a encontrar en el primer capítulo de Mateo son las genealogías de Jesús, para probar que el linaje de Jesús, que los descendientes de Jesús eran directamente conectados a David, rey David, y directamente conectados a Abraham. Porque solamente una persona de sangre davídico, de descendencia davídica, podría tener la condición de ser el Mesías enviado para Israel. Independiente que personas crean o no crean, es imposible no reconocer la maestría de Jesús en relación a la enseñanza. Es imposible. Muchos ateos, muy sabios en la ciencia secular, muy conocidos, muy bien instruidos en la ciencia de la filosofía, en la ciencia de la psicología, sociología, antropología, como quieras. Son personas que, aunque no reconozcan la divinidad de Cristo, reconocen su posición y su influencia en la sociedad. Por ejemplo, los griegos, inmediatamente cuando escucharon la doctrina de Cristo, del cristianismo, pidieron a Pablo para decir: retorna la próxima semana para nosotros discutirmos un poco más acerca de esta nueva doctrina. Personas a lo largo de los años reconocen que la filosofía de Cristo es una filosofía única, aunque tenía influencia judía, influencia platónica, griega en general, pero que reconocieron que Jesús era un líder, un maestro por excelencia. Un hombre que a partir de los 12 años, al donde empiezan los registros de Jesús se manifestando públicamente, aunque no se posicionó en la posición de Mesías, pero de maestro, encontraron a Jesús en el templo de Salomón discutiendo con los doctores de la ley. A principio, para nosotros, podemos mirar y decir: es un niño prodigio. ¿Qué habla en castellano? Niño prodigio. Gracias. Porque su sabiduría, su manera de hablar excedía a los otros. Pero cuando nosotros miramos, principalmente en el Evangelio de Lucas, que fue escrito para los griegos, y estamos hablando de griegos, discusión, filosofía, problemas, asuntos de la sociedad, filosofía de vida, se interesaron más. Es por eso que 70% del Evangelio de Lucas es formado por parábolas, enseñanzas de Jesús. Jesús, sin los recursos modernos que existen hoy, alcanzó mucho más personas do que nosotros alcanzamos con los recursos que tenemos. Jesús no tenía micrófono, pero que aún así él sentaba
en el pico de un monte y alimentado con la palabra cerca de 15,000 personas, usando únicamente el poder de la voz, el viento y todos los otros aspectos. Pero que la enseñanza de Jesús era una enseñanza diferente, porque las personas, cuando escuchaban a Cristo, hubo una ocasión que los fariseos enviaron soldados romanos del Sinedrio, mejor diciendo, para prender a Jesús. Y cuando llegaron, ellos no pudieron se acercar al Sinedrio, no pudieron se acercar de Jesús por la multitud. Entonces fueron obligados a escuchar la palabra, mientras esperando que Jesús terminase. Cuando terminase, iban a llevar a Jesús preso. Pero que fue fatal. Sentaron para escuchar a Jesús y retornaron con las manos vacías. Y preguntaron entonces los fariseos diciendo: ¿a dónde está el Jesús? Y ellos diciendo: no podemos prenderlo. ¿Por qué no? Porque nunca nadie habló como habla este hombre. Hay algo diferente en este hombre. Porque el mensaje, la enseñanza de Cristo penetra más profundo do que cualquier otro tipo de enseñanza. Llega a donde el hombre no puede llegar. Hebreos 4:12, la palabra de Dios habla que la enseñanza de Cristo, la palabra de Dios, es más cortante que cualquier espada de 2 hilos, y que tiene el poder de penetrar entre la división de la médula y de los huesos, y del espíritu y del alma del hombre, y tiene el poder de discernir los pensamientos del hombre. Que la palabra de Dios está diciendo es que hay áreas en nuestra vida que la superficialidad no puede tocar. Frecuentar una iglesia no puede tocar. Que tener buen relacionamiento, un buen matrimonio no puede tocar. Pero que hay áreas de nuestra vida que solo la palabra de Dios puede entrar, tocar, curar, cambiar, restaurar, limpiar nuestras vidas. Es inconfundible cuando venimos a casa de Dios y el Espíritu Santo habla con nosotros. Cuando Dios habla con nosotros, salimos no iludidos, pero que ciertos de que Dios está con nosotros. Entonces Jesús, la vida de él fue enseñar. Fue llamado de maestro por todos los niveles de autoridad de la sociedad de su tiempo. Jesús enseñaba. Él, como Dios, enseña, estando presente o estando ausente. Él enseña a nosotros, aunque nosotros no sentimos Él cerca, pero que aún así Él habla con nosotros y nos enseña. Jesús enseñó abriendo la boca y también enseñó cuando estuvo en silencio. La vida de Él fue enseñar en todos los aspectos. Una de las predicaciones más grandes que Jesús predicó fue una que Él no abrió tampoco su boca. Cuando Pedro negó a Cristo por 3 veces, Jesús solo miró hacia Pedro. Esta mirada quebró algo dentro de Pedro. Esta mirada transformó la vida de Pedro. Jesús no necesitó abrir la boca, pero que la mirada de Él enseñó principios en la vida de Pedro, que hizo de Pedro uno de los más grandes apóstoles de la historia del cristianismo. Muchas veces no sentimos que Jesús está cerca, pero que aunque no sentimos, Él continúa enseñando a nosotros. La enseñanza de Jesús tiene sus peculiaridades, tiene sus distinciones, tiene sus especialidades. Jesús, Él nunca enseñaba de manera superficial, pero que la enseñanza de Cristo siempre fue penetrante en la vida del ser humano. Siempre fue tocante. Conté una historia aquí a un tiempo atrás de un chico que estaba vendiendo Biblias en uno de los países que el cristianismo no ha liberado. Y un grupo de personas habló diciendo, bueno, haciendo poco del hermano que estaba vendiendo las Biblias, distribuyendo Biblias. Y uno de ellos, que estaba en el medio de un grupo de amigos, llegó para el vendedor de Biblias y habló diciendo, bueno, si tú me das una de estas Biblias, yo voy a usar las hojas para hacer cigarrillo y voy a fumar todas ellas. Y entonces el vendedor habló diciendo, bueno,
hágalo si lo quieras, pero que te voy a dar una para tú fumar, pero que vamos a hacer un trato. Siempre, antes de tú coger, rasgar una hoja para hacer el cigarrillo, tú tendrás que leer la hoja primero. Después enciende la hoja y fuma lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Los otros amigos empezaron a decir, está amarelando, ¿cómo habla en castellano? Está flaquejando, está se quedando amarillo, está desistiendo, está comiendo. Entonces le he dicho, bueno, voy a coger, y corrió. Y él fumó Mateo entero, fumó Marcos entero, fumó Lucas entero, capítulo 1 de Juan, capítulo 2 de Juan, hasta llegar en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no perezca, pero que tenga la vida eterna. Antes de él hacer el cigarrillo, leyó este versículo y el Espíritu Santo tocó dentro de su corazón. Jesús, la enseñanza de Cristo es penetrante, no es superficial. Pero que una otra característica importante de la enseñanza de Cristo es que las enseñanzas de Cristo son prácticas. ¿Son o qué? Prácticas. Porque no hay como algo penetrar en nuestra vida. Una vez que penetra, necesitamos poner en práctica. Es por eso que del día que tú entregó tu vida a Jesús, el mundo ya no es un lugar normal para ti. El pecado ya no es una ropa normal para ti. El pecado ya no es algo que tú tienes placer. Hay enojo en ti del pecado. El mundo ya no es más lo mismo, porque algo entró dentro de ti que cambió tu manera de mirar el mundo. Algo entró dentro de ti que cambió la manera de tu mirar tu propia vida. Esto llámase el poder del Evangelio de Cristo. Y la enseñanza de Cristo es práctica. Es práctica. Él pone en práctica las cosas en nuestra vida. El versículo que nosotros leemos, el texto que nosotros leemos, el versículo 22, la palabra de Dios habla que Cristo hizo los discípulos entrar en el barco e ir para el medio del mar. No fue una escoja de los discípulos. No fue una opción para ellos. No, Jesús forzó. ¿Jesús hizo qué? Forzó. Incentivó. Instó con ellos para decir, entren en la barca y van adelante para el otro lado. Independiente de lo que se iba a pasar, es claro, muy claro, que Jesús era consciente de lo que esperaba por ellos algunas horas adelante. Y fue inevitable. Jesús fue a orar, despediendo la multitud. Fue a orar en el monte y orando, dice la palabra de Dios, que vino una grande tempestad. Los vientos eran contrarios. A la cuarta hora o la cuarta vigilia de la noche, dice el texto bíblico. Estamos hablando en el momento más oscuro de la noche. Entre 3 y 4 horas de la mañana. No había señal de luces. Si ya no hay en los días de hoy, en el medio de un mar, cuanto más a 2000 años atrás, que no tampoco existía electricidad. No tenía señal, solo ruido de viento. Ellos no sabían dónde era el puerto, a dónde era el lugar a donde ellos necesitaban ir. Completamente fuera, completamente sin orientación, completamente sin noción de dónde, cuál era el camino, cuál la dirección que necesitaban seguir. Y Jesús orando. Y dice el texto bíblico que en el medio de la noche, mientras ellos estaban con el miedo más grande, el viento era más fuerte, los ruidos quizás eran asustadores, Jesús viene caminando sobre las aguas y habla con ellos. Tengan buen ánimo, soy yo que estoy aquí con vosotros. Tempestad, tormentas, son cosas inevitables en nuestra vida. No podemos evitar. La palabra de Dios, en por lo menos 3 de los evangelios, menciona que Jesús compara las tormentas como herramienta de medir nuestra estructura. Tormentas son herramientas, digo conmigo, herramientas de medir estructuras. Al punto que Jesús habla diciendo, al hombre que escucha mis palabras y practica, será semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vino el viento, la lluvia, los truenos, las tempestades, las tormentas, y pegó con violencia contra esta casa, pero que la casa permaneció firme, porque estaba bien estructurada sobre la roca.
Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es Jesús intencionalmente enviando a los discípulos para dentro del mar, sabiendo que los discípulos iban a enfrentar una tormenta, pero que al mismo tiempo Jesús, consciente que ellos iban a enfrentar, es un momento al donde las estructuras de los discípulos iban a ser testadas. La fe, las emociones, el temperamento, cómo miraban a vida, cómo miraban a sí mismos, cómo miraban hasta a Dios. Muchas cosas aquí están siendo medidas por tempestades y tormentas que Cristo permitió ellos entrar. Entonces, en este caso, estamos hablando de un test, porque todo buen maestro, él no solo enseña, pero que él evalúa si la enseñanza fue asimilada o no. Todo buen maestro, él enseña con maestría, con excelencia, pero que si él es un buen maestro, en el final de la enseñanza, él va a hacer un test, una evaluación, para probar si la enseñanza fue asimilada. La vida cristiana, no sé si nosotros, mejor diciendo, estoy seguro, los días de hoy, las iglesias no enseñan o que es verdaderamente el sentido de la palabra fe. No sé. Porque últimamente se predica diciendo que cristiano no pasa lucha. Cristiano que cristiano no enfrenta tormentas. Si un viento sopla un poquito más fuerte, la persona habla, el diablo está ahí. Y muchas veces es Jesús que forza nosotros a entrarnos en las tormentas. Independiente de la familia que vienes, independiente del nivel financiero, económico que vives, independiente de la cultura al cual tienes como origen, independiente de a dónde vives, si hace parte de una iglesia o si no hace parte de una iglesia, independiente si eres casado o soltero, independiente de cualquier aspecto social, espiritual, sentimental, psicológico, independiente, todos nosotros en algún momento enfrentamos tormentas en nuestras vidas. En algún momento enfrentamos tormentas en nuestra vida. Las tormentas no eligen color de piel. Las tormentas no eligen estado civil. Las tormentas no eligen posición social, porque las tormentas tocan sobre todos, visitan a todos. Hay tormentas que toda una nación enfrenta, son generales. Hay tormentas que una pequeña ciudad, como ahora en Washington, en Estados Unidos, se pasó, que no sé cómo habla, un deslice de tierra. Deslice de tierra en castellano, ¿sí? Deslizamiento de tierra. Desprendimiento de tierra, como pasó en el Río de Janeiro, a 2-3 años atrás, que deslice de tierra ha matado un montón de gente. Hay pelo menos 200 personas aún desaparecidas ahí. O sea, no elige las circunstancias. Tempestades pueden venir al punto que es algo tan importante y tan natural, tan cotidiano, que fue necesario los gobiernos crear departamentos de meteorología para poder prever las tormentas que vienen sobre el pueblo. Pero que aunque la gente sabe si va a existir un terremoto, aunque la gente sabe si va a venir un huracán, aunque la gente sabe si va a venir una grande tormenta, no hay cómo evitarla, solo hay cómo se preparar para sufrir el mínimo de daño posible. ¿Están conmigo? Díganme. Esta es una realidad que la Biblia usa para expresar las escuelas que nosotros necesitamos pasar a lo largo de la vida. Hay niños que pasan tormentas, hay adolescentes que pasan tormentas, hay jóvenes que pasan tormentas, hay solteros, hay casados, no eligen absolutamente nada. Independiente, todos nosotros enfrentamos tormentas. Pero que
enfrentar tormentas de mano dada con una persona no es tan difícil como las tormentas personales. Hay tormentas que una iglesia entera sufre, enfrenta. Hay tormentas que una comunidad entera sufre. Pero que hay tormentas que un matrimonio, solo dos, sufren dentro de 4 paredes. Hay otras tormentas que una familia sufre. Pero que creo que las tormentas que más afectan nuestra vida son las tormentas personales. Las tormentas que necesitamos forzar para sonreír, para decir que está todo bien. Las tormentas que nosotros, aunque vengamos comparando y diciendo, presbítero, como yo estoy pasando por esto, ele vai sonreír, vai dizer, voy a orar por ti, estou contigo, estamos juntos. Pero que no va a aliviar nada, porque son tormentas personales. Aunque sentimos un abrazo, aunque alguien aprieta nuestra mano, pero que son tormentas que yo tengo que vivir conmigo mismo. Tormentas personales, individuales, son cosas que la única cosa que podemos hacer es nos prepararnos para que estas tormentas no vengan a causar daño en nosotros, porque son inevitables. Y lo más interesante, que las tormentas pueden tener muchos aspectos. Puede ser una tormenta financiera, una crisis económica como estar ahora en Europa, específicamente Grecia, Portugal y España, de manera más acentuada. Puede ter cogido un empresario, un negocio, una tienda. Puede ter cogido una familia. Puede ter cogido un nuevo matrimonio que empezó su sueño de la casa propia y no tuvo condiciones de mantener la hipoteca. Tormentas. Puede ser una tormenta emocional, una tormenta que solo podemos revelarla por la noche cuando nadie está mirando a nosotros, y el único testigo de esta tormenta es nuestra almohada, que lloramos sobre ella, porque en este momento no hay nadie cerca de mí para que venga a ver que yo estoy pasando por algo tan terrible. Entonces aquí puedo llorar. Tormentas. Pero que el Señor ministró algo en mi corazón esta noche, que hay personas que van a salir de aquí esta noche bailando en la tormenta. Yo no sabía que tú ibas a estar aquí hoy, pero que el Espíritu Santo sabía. Y esta tormenta que tú estás pasando tiene un propósito de Dios. Tiene un propósito de Dios. Mira para tu hermano y diga así: tú puedes esconder de mí, pero para Dios tú puedes llorar abiertamente. Diga para Él, Él ya lo sabe. ¿Amén? Las tormentas tocan en nuestra vida de una manera tan terrible. Muchas veces afecta a nosotros, nos cambia de lugar. ¿Cuántas personas no están aquí hoy, en este país, en esta ciudad, porque tormentas en su familia, tormentas en su país fueron tan grandes que tuvo que salir porque la tormenta era insoportable? Pero que huir de tormentas geográficas es fácil, pero que las tormentas personales, tú puedes cambiar de país, puedes cambiar de matrimonio si quieres, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de posición geográfica, pero que la tormenta te acompañe si la tormenta fue personal. Puedes cambiar de clima, estamos entrando ahora en primavera, pero que la tormenta que empezó en el invierno sigue en la primavera, muchas veces entra en el verano y entra otra vez en el próximo invierno. Las tormentas personales son las tormentas que solo Dios ve, pero qué maravilloso que le ve, porque si Él está viendo, Él es más grande do que la tormenta. En este texto, comprendendo que Jesús forzó a los discípulos a entrar, algunos versículos antes, específicamente en los primeros versículos,
Jesús había multiplicado, realizado la primera multiplicación de los panes y peces. Alimentó una multitud. Prediqué sobre esto aquí un día. Jesús enseñó la paciencia, siempre de 50 y 50. Jesús enseñó que muchas de mis victorias vienen a través de las manos de los discípulos. Jesús enseñó agradecer cuando la cosa no es suficiente. Prediqué aquí un mensaje que creo que muchos hermanos se acuerdan. Hay un milagro en tu barco. Prediqué. Pero que estoy hablando de la segunda parte, a donde Jesús forza a los discípulos a entrar en el barco. Y mientras ellos empiezan a caminar, viene el viento, sopla todo y empieza la tormenta. Hay algunas lecciones que yo quiero compartir contigo aquí esta noche, y que tú vengas a tomar como una palabra de Dios sobre tu vida, un mensaje profético, una respuesta para este viento que parece que no va a cesar en tu vida. Una respuesta de Dios para decir para ti: descansa, yo estoy en el control de tu vida. Una respuesta de Dios para decir que ninguna de tus lágrimas están siendo derramadas sin que Él perciba. Él está mirando cada una de ellas. Él está contando cada una de ellas. Tu dolor es el dolor de Él. La victoria Él ya escribió. El final de la bendición Él ya vivió. Y esta noche le he traído a tu vida aquí solamente para decir para ti: Él que te permitió entrar en la tormenta es poderoso para te llevar hasta el otro lado. El que permitió la tormenta en tu vida es poderoso para te llevar hasta el otro lado. ¿Están conmigo? Dígame amén. Primera cosa que nosotros necesitamos comprender, que cuando Jesús permite a los discípulos entrar en la barca y Él habla con ellos diciendo: vete para el otro lado. El problema es que llegó un punto es que otro lado ellos no sabían dónde estaban. Hay algunos puntos que yo tampoco quiero perder tiempo hablando. ¿Cómo identificarnos una tormenta? Si estoy o no en una tormenta. Hay muchos factores. Cuando los vientos son contrarios, dice el texto bíblico. O sea, cuando todo lo que tú haces para aliviar las circunstancias no funciona. Parece que todo está trabajando contra tu vida. No hay paz en el trabajo, no hay paz en la familia, no hay paz en la calle, no hay paz en ningún sitio. Hace de todo, se embriaga, se emborracha con tanto medicamento, pero que la crisis no pasa. Son cosas que son vientos contrarios contra nuestra vida, que nos identifican. Cuando todo está oscuro, no sé si caso o se compro una bicicleta. No sé si me voy para la derecha o se voy para la izquierda. No sé si aplico para un nuevo trabajo o no sé si vivo en el paro. No sé si retorno para mi país o si vivo aquí en España. No sé si abrazo o si tiro una piedra. No sé si durmo o si levanto. Son personas que perdieron el senso de dirección en la vida. Su vida no tiene sentido. Su vida no tiene un norte para llegar. No tiene un puerto seguro para llegar. Los discípulos estaban en medio de un mar sin ningún farol, sin ninguna dirección para dónde ir. Pero que aquellos que están en la tempestad con Jesús, más temprano o más tarde la victoria va a llegar en tu vida. Más temprano o más tarde el lloro puede durar una noche, pero que la alegría vendrá sobre la mañana. Glória a Deus. Cuando el miedo toca, cuando el frío se acerca, y no estoy hablando del frío del invierno, estoy hablando de la frieza espiritual. Ellos temblaron de frío en el medio del mar. Cuando seguir a Dios ya no es grande cosa para ti, tanto da igual. Cuando servir a Dios, cuando orar, cuando ayunar, cuando leer la Biblia, ya es un segundo plano. Mi vida es más importante do que estas cosas. Cuando la frieza espiritual, cuando ya no consigo escuchar la voz de Dios, son tormentas. Pero que la primera lección que yo aprendo aquí es que ninguna tormenta es más grande do que aquel que la crió. Lo voy a repetir otra vez. Ninguna tormenta es más grande do que aquel que la crió. Ninguna tormenta es más grande do que aquel que la crió. Muchas veces nosotros no sabemos responder a circunstancias de la vida porque perdemos la oportunidad de medir el tamaño de nuestro Dios. Muchas veces Dios, la palabra Dios, Elohim, la primera vez que he mencionado el nombre Elohim en la Biblia relacionado a Dios, solo hay un problema.
La palabra Elohim no quiere decir Dios, pero dioses en el plural. O sea, pastor, está diciendo que somos panteístas, adoramos a muchos dioses, somos politeístas. No, de manera ninguna. La razón que el nombre de Dios es Elohim, se referiendo a Dios, no está se referiendo a la personalidad de Dios, pero a la manifestación de Dios hacia sus hijos. Cada uno de nosotros conocemos un lado de Dios. Si cada uno de nosotros conociéramos solamente un lado de Dios, Dios era un ser limitado. Pero que Dios es un Dios que tiene el poder de curar un cáncer, como tiene el poder de curar un dolor de cabeza. Es un Dios que visita a un niño, como es un Dios que visita a alguien de 80 años de edad. Es un Dios que se manifiesta como Jehová Jireh y también como Jehová Jafá. De un lado Él cura, de otro lado Él provee. El nombre de Él no quiere decir que Él son muchos dioses, no. Pero que no hay circunstancia en tu vida que haga ser más grande do que el Dios a quien tú adoras y a quien tú sirves. Hay un Dios que nunca va a permitir ninguno de sus hijos. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Diga amén. Ninguno de sus hijos entrar en una tempestad sin que Él tenga el poder sobre la tempestad. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos que Jesús una cierta ocasión estaba durmiendo en un barco. Una historia semejante a esta. Los discípulos en el medio de la tempestad no sabían qué hacer. Jesús se levanta, extiende la mano y habla: acálmate mar, acálmate viento. Y en la misma hora hubo bonanza, dice el texto bíblico. Y preguntaron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar tiene que obedecerlo? Alguien entonces declaró en una predicación diciendo: es aquel que no solo manda para que los vientos y el mar se acalmen, pero que también es aquel que crió el mar y crió el viento. Cuando Él declara la victoria, el enemigo tiene que obedecer. Cuando Él declara la victoria en tu vida, la circunstancia tiene que obedecer. No hay circunstancia que sea más grande do que la palabra poderosa de Dios para bendecir tu vida y tu historia. ¿Hay alguien aquí que cree en esta palabra? Diga amén. Amén. No hay tormenta más grande do que el Dios que te permite entrar en ella. No hay circunstancia. Si es una crisis emocional, va a pasar. Si es una enfermedad, Él es poderoso para curar. Si es un problema en la familia, Él es poderoso para restaurar. Si ya no sientes más la adoración fluyendo en tu vida, ya no sientes más la presencia de Dios y simplemente frecuenta la iglesia porque no hay algo mejor para hacer en la vida, hay un Dios que tiene el poder de renovar tu vida, porque Él es más grande do que las circunstancias que tú estás enfrentando. Cuando Él permitió a los discípulos entrar, es porque Él mismo permitió diciendo: puede entrar. De la palabra de Dios en el libro de Job, que Satanás llegó delante de Job y habló diciendo: yo puedo tocar en la vida, en los bienes de Job. Y Dios habló diciendo: toca, pero que no toque en su cuerpo. Aleluya. Satanás tuvo que tocar en todo, pero que cuando fue tocar en Job, él escuchaba la palabra de Dios diciendo: hasta aquí. Hay un límite para el diablo trabajar en tu vida. Hay un límite para esta tormenta soplar en tu vida. Hay un límite determinado por Dios. Parece que nada va a funcionar hasta Jesús venir en el medio de la noche y decir: yo crié la tempestad, yo crié la tormenta, pero que yo también crié la calma y la bonanza. No sé lo que tú estás enfrentando, pero que en esta noche Dios es más poderoso do que la tormenta que está pasando en tu vida. Mira para tu hermano y diga: te prepara para bailar. Amén. Jesús permitió a los discípulos entrar en la tormenta. La tormenta estaba en las manos de Él. El problema es que nosotros solo descubrimos que Dios es grande cuando enfrentamos determinadas circunstancias en nuestra vida. Solo sabemos el tamaño de Dios, porque nos olvidamos de medir a Dios. Medimos el problema, pero que nos olvidamos de medir a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Medimos el problema. ¡Wow! No voy a salir de esta. ¿A dónde está Dios que no está viendo? Oh, Dios mío, mira lo que estoy enfrentando. ¿A dónde está? La puerta se cerró. Oh, Dios mío, escuché que todos los inmigrantes van a pasar algún problema aquí. Oh, Dios mío, ya no sé más lo que pasar en mi vida. Medimos el problema y nos olvidamos de medir el tamaño de Dios. ¿Están conmigo?
que esta noche tú puedas salir de aquí medindo primero Dios y después la tormenta. El problema con el ejército de Israel cuando fueron enfrentados por el gigante Goliat es porque medieron al gigante y se olvidaron de medir a Dios. Cuando llegó David habló diciendo: ¿quién es este que está hablando del Dios Todopoderoso? David midió primero a Dios para después medir la tormenta. Salga de aquí esta noche mirando que tu Dios no es cualquier cosa, que tu Dios no es un Dios pasivo, que tu Dios no es un Dios ausente, es un Dios grande. No hay nada que pase en tu vida que Dios no tenga el poder en su mano para cambiar. Versículo 22, Jesús habló diciendo: entren en el barco. Ponga por favor, Maxwell. Versículo 22, Jesús habló diciendo: entra en el barco y vete ir delante de él a la otra parte del O sea, Jesús había determinado un destino. ¿Había determinado qué? Destino. Segunda lección que yo aprendo aquí en este texto: Jesús solo permite una tempestad de venir sobre tu vida si Él sabe que tú vas a tener gracia para llegar del otro lado. No, tú no has comprendido. Las tempestades que nosotros enfrentamos, todos los hijos de Dios están aquí, digan amén. Las tormentas que tú enfrentas, Dios solo permite tú enfrentar cuando Dios sabe que tú tienes gracia y poder para llegar del otro lado. Si Él está seguro, porque ninguno de nosotros que estamos aquí nacemos sin un propósito. Todos nosotros tenemos un destino, y no hay tempestad grande suficiente para determinar el fin del propósito de Dios en tu vida. Por eso que la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 declara diciendo: ¿quién nos separará del amor que hay en Cristo Jesús? El hambre, la vida, la muerte, la desnudez, la ropa, la persecución, la espada, los ángeles, los demonios. Nada es grande el suficiente para determinar el fin del propósito de Dios en tu vida. Cuando Dios te llamó, hay alguien llamado por Dios aquí, diga amén. Cuando Dios te llamó, Él determinó un destino para tu vida. Hay un lago, hay viento, hay tormenta, pero que hay un destino. Si Dios permitió tú entrar dentro del lago, si la tempestad está soplando en tu vida, es porque Dios sabe que en la hora cierta la gracia de Dios te va a revestir tu vida, que el Espíritu Santo te va a dar sabiduría, que la presencia de Dios te va a levantar, y aunque parezca que no tenga fuerzas, el Señor te va a llevar hasta el otro lado. Hay un potencial de Dios dentro de ti que no va a permitir Satanás cantar victoria en tu vida. Hay vientos, pero que la gracia de Dios también está sobre tu vida en el nombre de Jesús. Mire para tu hermano, diga así: tú no vas a parar en el medio del lago. Declare como un don profético, diga: tú no vas a parar en el medio del camino. El Dios que te invitó a entrar en el lago es el Dios que va a te ayudar a llegar del otro lado en el nombre de Jesús. Él conoce el potencial de tu vida. ¿Sabe lo que pasa con muchas personas? Muchas veces venimos llenos de promesas para la tierra, para España, para Europa, para Estados Unidos, cualquier sitio. Avanzamos bajo una promesa de Dios. ¿Cuántos aquí tienen promesa de Dios? Dígame. Amén. Avanzamos con promesa de Dios. O sea, entramos en el lago. El problema es que muchos de los lagos de Dios tienen tormentas y empieza a soplar, empieza los vientos, empieza los truenos, empieza las tempestades, los huracanes. De repente nosotros paramos diciendo: yo no voy a conseguir, tengo que buscar un otro medio, tengo que buscar otros recursos. Dios está se olvidando de mí, ese trabajo no será suficiente, no voy a soportar mis emociones, estoy morrendo. No hay una palabra, una traducción para saudade en castellano, no hay. Estoy echando de menos demasiado, no voy a soportar, tengo que retornar. Tempestades que soplan en el medio del camino, pero que el Dios que abrió la puerta para ti entrar en el barco, el Dios que tiene el control hasta tu llegar del otro lado. Dios conoce el potencial en tu vida. Dios sabe que tú puedes. Dios sabe que tú vas a soportar.
Dios sabe que el mar puede ser grande. Cuando el pueblo de Israel salió del Egipto, la gente llegó para Moisés diciendo: vamos a morir aquí, todos hundidos aquí dentro de agua. Habló con Dios y Dios habló diciendo: habla con la gente para continuar a marchar. Hay momentos en nuestra vida que nosotros no sabemos lo que hacer, pero que comprenda algo: si Dios permitió tú entrar en la tormenta, es porque el destino del otro lado va a llegar en tu vida. ¿Cuánto tiempo? No sé, que está soplando tormentas en tu vida, pero que hay un Dios que está sustentando tu mano. Así como Pedro no pudo hundir dentro de agua, así tú también tampoco serás hundido dentro de esta circunstancia. Él te levanta, Él te renueva esta noche, Él te pone otra vez gracias sobre tu vida. El renuevo de Dios vendrá sobre ti. El gozo de adorar a Dios en el Espíritu y en verdad vendrá sobre tu vida, y el destino de Dios llegará en tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos profetas, misioneros, pastores piensan que van a hundir dentro del lago, pero que Dios está diciendo en esta noche: no, fue yo que te llamé, y sé que tú vas a llegar del otro lado. Si te faltan las fuerzas, la mano de Jesús te sostiene en el nombre de Jesús. Primero, la tormenta nunca es más grande do que aquel que la creó. Segundo, si Él permite tú entrar en la tormenta, porque Él sabe, Él está seguro que tú vas a llegar del otro lado. Ahora, tercero, segura ahí. Mira para tu hermano y diga así: quita la oxidación y se prepara para bailar. Diga para ele assim, ó, sacode um pouquinho, sacode.